En Buenos Aires todos hablaban de aquellos amigos o conocidos que se habían marchado al viejo continente y que rápidamente habían sido acogidos por el bienestar reinante. Las historias llenas de dificultades eran raramente contadas, pese a que todos sabíamos que llegar a un sitio desconocido, ser extranjero, era una situación poco envidiable. En la institución en la que trabajaba, mi jefa me vaticinó el mayor de los éxitos, afirmando que rápidamente encontraría lugar en una empresa. Jamás había trabajado para una empresa privada, nunca para una marca o para un emblema del mercado. Llegar y comenzar a buscar trabajo van de la mano. Vengo de un país donde se habla de Europa como un lugar en el que puedes trabajar y salir adelante. Hay un buen nivel de vida y si eres bueno en lo tuyo, sin duda te irá bien. Buscar trabajo es un trabajo. Tengo los contactos que me traje escritos en una hoja de papel, los clasificados de La Vanguardia y las páginas web que publican ofertas de trabajo. En mis recorridos, llegué a la oficina de Travall. Luego de que un entrevistador me preguntara mecánicamente unos datos, llené un formulario y me informaron que me enviarían documentación. Recibí una carpeta llena de consejos para elaborar currículums y encarar entrevistas de trabajo. En Buenos Aires, antes de marcharme, me preguntaron qué palabras en catalán conocía. Joan Manuel Serrat, contesté. Las entrevistas son, por un lado, esperanzadoras. Me ponen en movimiento y me enfrentan a lo que es la realidad del trabajo en esta ciudad. Un mercado dinámico donde aparentemente se necesita gente disponible para trabajar de inmediato. Pero las respuestas tardan en llegar. Un día se hace la luz y la voz de una mujer me convoca a una entrevista de trabajo. Benvolgut senyor, volem agrair-vos la confiança que heu depositat en nosaltres en inscriure's al Servei de Col·locació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el qual us permet gaudir d'uns drets i deures. Us remetem les instruccions per a la persona demandant de feina perquè les llegiu amb molta cura. Hi ha coses que juguen en contra teu a l'hora d'afrontar-te a una entrevista. Arribar tard a l'entrevista. Un mal afeitat, els cabells bruts o mal pentinats, les ungles brutes. És convenient deixar clar que a les anteriors empreses on has treballat t'han tractat correctament. No és convenient que parlis malament d'empreses on vas estar treballant anteriorment. Les ungles brutes. Seré teleoperador.
Haré un curso de formación y me iré integrando poco a poco a la sociedad del bienestar de la cual tanto anhelo formar parte. Usando mis mejores modos, explico didácticamente las bondades de aquellos productos por los que me están preguntando. La máxima es que el cliente me confíe los 20 dígitos de su cuenta bancaria. A mi lado, semana a semana, van desapareciendo los rostros apenas familiares de mis colegas de trabajo. El despido de tal o cual compañero es nuestro recurrente tema de conversación al hacer un descanso. Del Estatuto de Cataluña. Oye, el referéndum del Estatuto de Cataluña. Llego al trabajo y advierto que algo no va. Los habituales fumadores de la mañana con los que intercambiaba saludos no están. La voz de la supervisora me advierte con disgusto que la campaña se ha terminado. Busco un trabajo en Barcelona, una ciudad a la cual no me vincula nada. Quizá hurgando encuentro valores universales que hubiera compartido de haber nacido en otra época. La lucha antifascista, los valores republicanos, la aventura de la transformación social. Pensaba antes de venir aquí que encontraría los valores de una Europa cosmopolita. Encontré en cambio la reacción vernácula, el arraigo de valores provincianos y una convicción mercantil y capitalista que, si bien me señalaba la normalidad característica de nuestros tiempos, no dejaba de sorprenderme.